Buenas amigos, estamos una vez más. Son los mensajes de la iglesia de Liniers, allí donde cada uno puede estar recibiendo a aquellos suscritos. Si no lo hiciste, lo puedes hacer ahora suscribiéndote, apretando la campanita y estarás recibiendo mensajes. El aviso para poder estar recibiendo estos mensajes que tanto nos agrada enviarte, que tanto nos gusta compartir, porque sabemos que es este tiempo difícil que no sabemos cuándo se va a terminar. Podemos estar compartiendo lo más precioso que es la palabra de Dios. Estamos en tiempos en los cuales muchas cosas están en pausa. ¿Por qué? Por lo que está pasando mundialmente, pero ¿sabe qué? Venimos a decirle algo, venimos a compartir algo, un pensamiento que no tiene por qué estar en pausa. Esos proyectos, esas cosas que pareciera que no era para este año, era para el otro, evidentemente Dios quiere prepararlo. Dios quiere que usted no ponga stop en los proyectos que tenía para con Dios, que no ponga pausa en aquello que Dios quería invitarle a que pueda dar pasos hacia Él. Así que de eso queremos hablar, eso queremos compartirle. ¿Sabe? Que estaba leyendo cómo Dios tiene que tratar con personas que, tanto como usted, como yo, a veces tenemos este doble ánimo. A veces estamos por allá arriba y a veces pareciera que hay que levantarnos un poco porque estamos en el subsuelo. No tenemos término medio, tenemos una vida equilibrada, pero sin embargo, Dios, que ha tratado con el hombre desde siempre y le ama, trata de darle ánimo, de darle palabra de aliento. Y eso es lo que está en la palabra. ¿Sabe? Que estaba leyendo en Éxodo 14 y había hombres con problemas. Hombres que estuvieron esclavizados allí en Egipto, salían, Dios había permitido que salgan de Egipto, pero sin embargo se encontraron con un escollo de lo más grande. ¿Sabe qué? El Mar Rojo estaba delante de ellos. Del otro lado, persiguiéndolo los egipcios que no le querían dar un abrazo, querían matarlos. Y allí estaba. Problemas adelante y problemas atrás. Quizás estamos en esa situación. Vemos un horizonte con un montón de problemas y atrás más problemas y no sabemos cómo accionar. ¿Y sabe qué? Moisés, el que oía a Dios, el que hablaba con Dios, empezó a decirle qué va a pasar con esta situación, cómo hacer. ¿Y sabe lo que le dijo? ¿Por qué clamas a mí? Dile al pueblo que marche. A veces pasa estas cosas. Oramos, hablamos con Dios, pero Dios nos dice, basta, empezá a avanzar, empezá a ganar territorio. Aquello que pensaste que no podías avanzar más, empezá a ir en pos de Él. Y ahí vas a ver la mano de Dios. ¿Y sabe qué? Cuando llegó el pueblo, cuando llegaron, dice la palabra que el Mar Rojo se abrió. Y ahí pasaron, en seco. Los que quisieron pasar, que no tenían nada que ver con Dios, terminaron sus días en el fondo del Mar Rojo. Pasó un tiempo. Y Dios pareciera que en esta arte creativa de hacer cosas, se reitera. Vuelvo a decirle, porque pareciera que nosotros tenemos estos días de altibajos. Podemos leer en Josué capítulo 3 que va a repetir algo muy similar a lo del Mar Rojo. Otra vez, tenían que llegar el pueblo de Israel a un lugar, a una promesa, pero había un río. ¿Cómo pasar un río? ¿Y sabe qué? Cuando estaban allí, Dios hace algo muy particular. Josué, que era el encargado ahora de hablar con Dios, le dijo Dios a él, en este día engrandeceré tu nombre para que el pueblo sepa que así como estuve con Moisés, así voy a estar contigo. ¿Y sabe qué? Dile a cada uno, un representante, un sacerdote de las 12 tribus de Israel, que tome la promesa, el arca del pacto. Y dice que los mandó al río. ¿Cómo los mandó al río? Sí, dice que la palabra les había dicho Dios, vayan hasta que el sacerdote toque el agua, que la planta de los pies toque el agua. Parece ser
Entonces, que hasta imagínense en aquel tiempo, una promesa dada por un hombre y bueno, estamos en problema, pero vamos a donde evidentemente no vamos a tener solución. Y nos acercamos al agua, y nos acercamos al problema, y tocamos el problema, y hasta ahí esperó Dios. Cuando el pie del sacerdote tocó el agua, el río Jordán se abrió. Tenemos altibajos. Yo calculo que después de pasar por ese lugar en seco, la actitud de todo el pueblo hubiera estado alto, pero empezamos otra vez a mirar y a estar y a creer que nos movemos por nuestras fuerzas. Dios es el que dirige, Dios es el que ordena, Dios es el que quiere tener historias con cada uno de nosotros. Allí está Dios. En el medio del problema, no es que Dios sea un Dios de problema, pero nosotros en los problemas predisponemos nuestro corazón y pareciera que tenemos más ganas de que Dios haga algo. Cuando andamos bien, cuando las aguas son tranquilas, pareciera que nuestra vida espiritual fluctúa, ya no hay tanta necesidad. Pero cuando estamos en problema pareciera que hay algo ahí adentro que no nos deja. Bendito sea entonces aquellos problemas que nos hacen tener historias con Dios. Es verdad que aquellos ejemplos estaban en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento tenemos algunas cosas muy parecidas. Volvemos a insistir que no es que la creatividad de Dios sea distinta, parece que nosotros somos los complicados. ¿Sabe que Mateo capítulo 16, verso 9, habla de algo muy particular? Enseña en este texto, Jesús le dice a los discípulos, cuídense de la levadura de los fariseos, no sean como aquellas personas, tengan fe, tengan confianza. Pero ellos, como justo se habían olvidado de traer pan, dijo, nos está hablando del pan que nos olvidamos. La realidad que no era eso. Y le tiene que hacer acordar algo tan particular. Dice la palabra en ese Mateo capítulo 16, verso 9, ¿no acordáis de los 5 panes y alimentamos a 5.000? ¿No te acordáis en el verso número 10 de esos 7 panes y alimentamos a 4.000? No está hablando de cosas distintas, está hablando de 2 situaciones con las mismas personas y Dios haciendo el mismo milagro. Pareciera que Dios tiene que tratar con nosotros, que nos olvidamos de quién es, que nos olvidamos qué es lo que puede hacer. Jesús les está hablando, nos está hablando a nosotros que no para de querer hacer bien para nosotros, que nosotros nos olvidamos, aquello que Dios ha hecho en tu vida, aquello que te ha hecho glorificar su nombre por la maravilla que hizo en tu vida. Un día pareciera que pasas algo parecido y nos olvidamos, pareciera que eso quedó en la historia, que eso quedó como una anécdota, y la realidad es que lo que quiere decir Dios mediante su palabra, que Él no cambia, que lo que muchas veces cambiamos somos nosotros. Entonces, te animo a que no pierdas la visión de lo que Dios puede hacer en tu vida. Como lo hizo una vez, también lo puede hacer hoy. La situación de todos es complicada, pero tu mismo Dios, el mismo Dios que una vez creíste, una vez pusiste su confianza en Él, es el mismo que hoy te invita a tener historia con Él. ¿Sabe? Que a veces pensamos que las historias con Dios son para los grandes predicadores, para los hombres que nos maravillan viendo cómo hablan y bueno, nos gustaría hacer algo como ellos. Pero ¿sabe una cosa? En Apocalipsis capítulo 1, verso 6, nos deja una promesa. Dios le está hablando diciendo que ustedes son, por medio de los méritos de Cristo, reyes y sacerdotes. ¿Qué significa esto? Dios lo pone en una situación, en un nivel muy distinto. El sacerdote es aquel que tenía vínculo con Dios, el que podía entrar en el santuario, el que podía tener una relación íntima. Mire qué tremendo que Dios le puede decir, usted tiene la posibilidad de entablar diálogo con Dios, de hablar con Él, de decirle sus cosas y que Él pueda responderle la intimidad. Y también le habla de rey. ¿Quién es el rey? El rey es el que tiene la capacidad de gobernar también.
gobernar la situación, dar el ejemplo en su casa. ¿Cuántas cosas? El rey, que se sienta, que tiene autoridad. Usted es sacerdote, usted es rey, conforme a la palabra. Aquellos que le han aceptado los pone en ese nivel. Entonces, no es para aquellos, la palabra es para usted. Anímese, tenga historia con Dios. ¿Sabe qué? Hace poquito me llegó una historia que quería compartirla con usted. La verdad me llegó mucho y quería compartirla con usted. ¿Sabe que había un hombre millonario y su hijo que le gustaba el arte? El padre había enseñado a tener este agrado, esto de ver las obras de arte, y tenía una colección importantísima. El tiempo se fue dando de que el hijo de este hombre millonario tuvo que ir a la guerra. Y sabe que en batalla cuenta esta historia que perdió la vida queriendo salvar a un soldado, a otro de sus compañeros. Cierta vez, llegado casi la Navidad, llegó un muchacho a la casa, después de haber terminado todo, llegó a la casa con un paquete para este hombre, que evidentemente la noticia lo había dejado en pésimo estado, emocionalmente partido, abatido, no tenía consuelo. Pero sin embargo llegó este joven con un paquete en su mano y dijo: usted no me conoce, pero tengo esto, yo soy el soldado que batallé con su hijo y él, por salvarme a mí, perdió la vida. Quiero entregarle esto. Y ese paquete era una pintura. Cuando la abre el padre de aquel joven que había fallecido, dice que vio plasmada en esa pintura la imagen de aquel hijo que había muerto por ese joven. Y le llamó poderosamente la atención la expresión que había quedado en sus ojos, a tal punto que los mismos ojos de este hombre se llenaron de lágrimas. Quiso comprar esto que le traía el muchacho, y el muchacho le dijo: no, yo no podría aceptar nada, esto lo hago, no soy un artista, pero quiero que lo tenga. A él le hubiera gustado que yo se lo entregara a usted, por eso lo hago, porque su hijo perdió la vida por mí. ¿Y sabe qué? El padre lo colgó allí, en una pared, cerca de las grandes obras que él tenía. Y cada uno que venía de visita a su casa, lo primero que le mostraba era la pintura del hijo. Esa pintura en medio de los Van Gogh, de los Picasso, tantas personalidades que habían reflejado en un tapiz, pero sin embargo lo primero que le mostraba era la pintura del hijo. Pasó el tiempo y este hombre muere. Y entre aquellos coleccionistas importantes escucharon que se iban a rematar toda esa colección. Vinieron de todos lados con ánimo de hacer una inversión, de acrecentar aquella colección que ya tenían, y sabían que habían cosas tremendas. Llegaron a ese remate, esa subasta, y cuando abre aquel hombre la subasta, lo primero que se tiene que subastar es la pintura del hijo. ¿Y sabe qué? Todos se asombraron. Venimos por los Van Gogh, venimos por aquellos que tienen gran nombre. ¿Por qué lo primero que se subasta es la pintura del hijo? Dice esta historia que empezaron a murmurar. El martillero, aquel que dirigía la subasta, empezó a dar ofertas. ¿Quién oferta $100, $200 por esa pintura? Nadie. De aquellos amadores del arte querían dar un centavo. Nosotros venimos por otro tipo de obras, le decían. Pero sin embargo, el martillero siguió inmutable porque tenía una misión: subastar esa pintura primero. Y allí empezó la discusión. ¿Por qué nos hacen eso? ¿Nos están tomando el pelo? ¿Por qué nos subastan cosas de renombre? Cosas que a nosotros nos puede interesar. La historia siguió. Pero ¿sabe qué? En un momento allí, por el fondo de esa habitación tan grande, se levantó una mano y dijo: ofrezco $10. La gente lo miró y no entendía qué había pasado, pero dice: es lo único que tengo. Ese hombre era el jardinero que había conocido al padre y también había conocido al hijo, y quería tener un recuerdo de ellos. ¿Sabe qué? Dijo el martillero, aquel hombre que dirigía y precedía esta subasta: bueno, ¿quién da 10? ¿Quién da 20?
queriendo subir la oferta y nadie quiso hacer ningún tipo de oferta. Vendido aquel hombre que había ofertado. Cuando todos empezaron a decir, bueno, ahora viene lo bueno, ahora vendrán lo que nosotros vinimos a ver, el martillero dijo, bueno, se termina la subasta. ¿Cómo puede ser esto? Empezaron a decir. ¿Cómo puede ser que esta subasta sea únicamente para una sola pintura? Lamento informarles, señoras y señores, dijo aquel hombre que precedía esta subasta, tengo órdenes estipuladas en el testamento de aquel hombre que tenía esta galería. Aquel que comprara la pintura del Hijo iba a llevar consigo todas mis posesiones y también mi colección de arte. Busca primero el reino de Dios y su justicia. Trata de acercarte a Él. Si tenés al Hijo, tenés todo. Una colección de bendiciones para su vida. Pero tenés que aceptarlo. Tenés que llegarte a Él. Tenés que comprar mediante la fe aquello que se llama el Hijo. Dios bendiga tu vida. Y si en algún momento estás a solas con Él y querés tener eso de lo cual te estamos hablando, a ese Jesús en tu interior, aceptalo. En tu casa, ahí donde está. Problemas adelante, problemas atrás, historia con Dios. Aceptá a Jesús. Somos la iglesia de Liniers. Dios te bendiga.